El acto imposible. Creo que hemos hecho avanzar bastante el análisis estructural del sueño modelo que se encuentra en el libro de Elia Sharp, como para que al menos hayan podido ver hasta qué punto ese trabajo nos importaba en la ruta de lo que tratamos de hacer este año a propósito del deseo y de su interpretación. Aunque algunos me hayan dicho que no encontraron la referencia a Lewis Carroll que yo había dado en mi anteúltimo seminario, estoy sorprendido de que no hayan retenido la doble regla de 3 mediante la cual ordené las 2 etapas de la relación del sujeto con el objeto más o menos fetiche. La cosa desembocaba, al fin, en lo que se expresaba como I, la identificación con el ideal. Es que, no sin intención, yo dejé abierta esta identificación en la primera de las 2 ecuaciones que di del caso, al escribir en vez de la y una X. No creo que ninguno de ustedes se haya percatado de esa X. Como es obvio, es el falo. Su hermana sobre S barrada. Rombo las tiras sobre el falo. Pero lo importante es el lugar donde está ese falo. Está justo en el lugar de la I, de la identificación primitiva, la identificación con la madre. Es que en efecto el sujeto no quiere denegar el falo a la madre. El sujeto, como desde siempre lo enseña la doctrina, quiere mantener el falo de la madre. El sujeto rechaza la castración del otro. Como les decía, ya que se trataba del juego de ajedrez, el sujeto no quiere perder su dama. En esta ocasión no quiere colocar a Elia Sharp en una posición diferente de la posición del falo idealizado, posición de la que él la advierte por medio de una tosecilla antes de entrar en la habitación. Le advierte que debe hacer desaparecer las huellas, de modo tal que bajo ningún concepto haya que ponerlas en juego en el análisis. Acerca del falo idealizado, tal vez este año tengamos ocasión de volver a Lewis Carroll. Verán que literalmente no se trata de otra cosa en las 2 grandes, Alice in Wonderland y Through the Looking Glass. Esas 2 Alice son poco menos que un gran poema de los avatares fálicos. Ustedes pueden ponerse a leerlos un poquito desde ahora, a fin de prepararse para ciertas cosas que puedo verme llevado a decirles al respecto. Algo pudo sorprenderlos en lo que les dije y subrayé acerca de la posición del paciente de Elia Sharp en relación con el falo, en la oposición entre serlo y tenerlo, cuando les dije que la cuestión que se le planteaba era la de serlo y que habría debido serlo sin tenerlo, aquello mediante lo cual definí la posición femenina. No puedo haber dejado de suscitarse en ustedes, a propósito de ese ser y no ser, el falo, un eco que en verdad se impone con respecto al conjunto de esta observación. Es el eco de ese to be or not to be, siempre tan enigmático y devenido casi una chanza, que nos da el estilo de la posición de Hamlet. Si avanzáramos por esa abertura, de golpe nos veríamos llevados a uno de los temas más primitivos del pensamiento de Freud, concerniente al modo en que se organizan las coordenadas del deseo. Desde la primera edición de la Traumdeutung, el tema de Hamlet fue elevado por Freud a un rango equivalente al del tema edípico. Sin duda, hacía un buen rato que él pensaba en el llamado complejo de Edipo, pero lo sabemos por cartas que no estaban destinadas a ser publicadas. Su primera aparición tiene lugar en la Traumdeutung, en 1900. La nota sobre Hamlet es publicada en ese mismo momento y pasa al cuerpo del texto en 1910-1914. El tema de Hamlet fue retomado varias veces después de Freud, y probablemente yo no pasé revista a todos los autores que se aplicaron a él. Ustedes saben que el primero es Ernest Jones. Elia Sharp también propuso acerca de Hamlet algunas cosas que no carecen de interés, dado que pensar y frecuentar a Shakespeare están en el centro mismo de la formación de esta analista. Tal vez tengamos ocasión de verlo. Creo que retomar el tema de Hamlet puede servirnos aquí para reforzar una suerte de elaboración del complejo de castración que apuntaría a precisar cómo éste se articula en lo concreto del análisis, en su marcha. Hoy la cuestión es comenzar a desbrozar ese terreno. Comenzaremos por preguntarnos qué es lo que Freud quiso decir al introducir Hamlet
y qué es lo que demuestra lo que ulteriormente se dijo al respecto en las obras de otros autores. He aquí el texto de Freud sobre Hamlet, que vale la pena leer al comienzo de esta investigación. Lo doy en la traducción francesa. Freud acaba de hablar del complejo de Edipo por primera vez, y no está de más observar que lo introduce en referencia a los sueños de la muerte de personas queridas. Pero el sueño que este año nos sirvió de punto de partida y de primera guía lo tomé de otro capítulo de la Traumdeutung, porque era uno de los más simples que se relacionaban con un muerto. En él pudimos poner de relieve algo que primero se presentó de manera muy natural, a saber, 3 significantes aislados por Freud, y mostrar cómo se instituía la relación entre ellos con la ayuda de nuestras 2 líneas de intersubjetividad superpuestas, la una duplicando a la otra. El famoso él no sabía aparece en el sueño bajo una forma que de alguna manera es encarnada por el Padre mismo, y en el lugar del Padre, bajo la forma del él no sabía. Lo que se enuncia es precisamente el hecho de que el Padre es inconsciente. La imagen del Padre encarna aquí el inconsciente mismo del sujeto, y también su propio anhelo inconsciente de muerte contra su Padre. El Hijo tiene otro anhelo para con su Padre, un anhelo que conoce y por eso puede desear que el Padre no lo conozca. Es una suerte de anhelo caritativo, de ruego por una muerte aliviadora. Se ve entonces que la inconsciencia del sujeto concerniente al anhelo edípico de muerte está encarnada en la imagen del sueño, bajo la forma del anhelo de que el Padre no sepa que el Hijo tuvo contra él el anhelo de muerte aliviadora. Él no sabía, dice el sueño absurdamente, que estaba muerto. En cuanto al según su anhelo, ausente en el sueño, ignorado por el sujeto, pero no por el Padre fantasmático, Freud nos dice que es el significante que debemos considerar como reprimido. Allí se detiene el texto del sueño. He aquí la nota de Freud sobre Hamlet. En el mismo suelo que Edipo Rey hunde sus raíces, otra de las grandes creaciones trágicas, el Hamlet de Shakespeare, pero en el diverso modo de tratar idéntico material se manifiesta toda la diferencia de la vida anímica en esos 2 periodos de la cultura, tan separados en el tiempo. Se muestra el progreso secular de la represión en la vida espiritual de la humanidad. La traducción de Gemustleben por vida espiritual es aproximada. En Edipo, como en el sueño, la fantasía del deseo, Wunsch, fantasy, infantil, subterráneo, es traída a la luz y realizada. En efecto, Freud insistió mucho sobre el hecho de que los sueños edípicos son como los retoños de esos deseos inconscientes que son a su vez como su fuente fundamental y que siempre reaparecen. En cuanto al Edipo de Sófocles o a los de la tragedia griega, son una suerte de elaboración, fabulación de lo que siempre surge de esos deseos inconscientes. Las cosas son articuladas textualmente así por Freud, quien nos dice que en Hamlet esa misma fantasía del deseo del niño permanece reprimida y solo averiguamos su existencia. Las cosas se encadenan aquí como en una neurosis, por sus Hemmungswürgen, sus consecuencias inhibitorias. Cosa extraña, quedarse totalmente a oscuras acerca del carácter del héroe en nada perjudicó el efecto subyugante más reciente de esos 2 dramas. La pieza se construye en torno a la vacilación de Hamlet en cumplir la venganza que le está deparada. Las razones o motivos de esa vacilación, el texto nos lo confiesa. Tampoco los ensayos de interpretación, que son tantos y tan diversos, han podido indicarlos, según la concepción abonada por Goethe, y que es todavía hoy la prevaleciente. Hamlet representa el tipo de hombre cuya virtud espontánea para la acción ha sido paralizada por el desarrollo excesivo de la actividad de pensamiento. Gedankenheit, von des Gedankens Blaze Angerkrankheit, debilitada por la palidez del pensamiento. Otros sostienen que el poeta quiso pintar un carácter enfermizo y resoluto que cae en el campo de la neurastenia. Pero la trama de la pieza nos enseña que Hamlet en modo alguno se presenta como una persona incapaz para cualquier acción. Por 2 veces lo vemos entrar en acción, una llevado por un súbito estallido de furia cuando se abate sobre el que lo espía escondido tras los tapices. Ustedes saben que allí se trata de Polonio
y que Hamlet lo mata en el momento en que mantiene con su madre una conversación que está lejos de ser crucial, pues nada en esta pieza lo es jamás, excepto su terminación mortal, ya que en pocos instantes se acumula en forma de cadáveres todo lo que, de los nudos de la acción, estaba demorado hasta el momento, y la otra con un plan meditado, y aún pérfido, cuando con el total desprejuicio de un príncipe del Renacimiento brinda a los dos cortesanos. Se trata de Rosencrantz y de Guildenstern, que representan especies de traidores, la misma muerte que habían maquinado para él. ¿Qué le inhibe entonces en el cumplimiento de la tarea que le encargó el espectro de su padre? Recordarán que la pieza comienza con la aparición en la terraza de Elsinore, de ese Phantom, ante dos guardias que enseguida avisarán de ello a Hamlet. Aquí se nos ofrece de nuevo la conjetura, es la particular índole de esa tarea. Hamlet lo puede todo, menos vengarse del hombre que eliminó a su padre y usurpó a este el lugar junto a su madre, del hombre que le muestra la realización de sus deseos infantiles reprimidos. Así el horror que debiera moverlo a la venganza se trueca en autorreproche, en escrúpulo de conciencia. De tal modo, he traducido a lo consciente aquello que en el alma del protagonista tiene que permanecer inconsciente. Este primer aporte de Freud sitúa el lugar de Hamlet con un equilibrio tan preciso que nos abre, si me permiten, la vía recta que no tenemos más que seguir para mantenerlo donde lo dejó. Está perfectamente claro, hasta el punto de que todos los aportes ulteriores de los autores solo parecen otras tantas digresiones u ornamentaciones, a veces bastante distantes, lo verán, en torno al esquema captado por Freud. Los puntos en que esos autores centran su interés en función del avance de la exploración analítica a veces son válidos y resultan confirmados con la pieza, pero en detrimento de la suerte de rigor con que Freud sitúa el problema de entrada. Al mismo tiempo diré que toda la cuestión radica en lo que Freud sitúa en el plano del escrúpulo de conciencia, que en resumidas cuentas es el punto menos explotado e interrogado de su nota. Dado que nos presentan ese escrúpulo de conciencia como el modo en que puede expresarse en el plano consciente aquello que en el alma del protagonista tiene que permanecer inconsciente, parece legítimo, sin embargo, preguntarse cómo se articula eso en el inconsciente. Un escrúpulo de conciencia no puede considerarse como una elaboración sintomática. Ahora bien, lo cierto es que, de todos modos, una elaboración sintomática no está en el inconsciente, está en lo consciente y construida de alguna manera con los medios de la defensa. Deberíamos, sin embargo, preguntarnos qué es lo que corresponde en el inconsciente a la estructura consciente, y esa es precisamente la pregunta que intentaremos responder. Sea como fuere, se constata que a Freud no le llega mucho colocar sobre el abismo de Hamlet lo que habrá de ser el puente. A decir verdad, es asombroso que Hamlet se haya mantenido hasta Freud como un completo enigma literario. Esto no quiere decir que ya no lo sea, pero ese puente existió. Otras obras poseen ese mismo carácter de enigma, por ejemplo, El misántropo. Termino lo poco que queda del párrafo, a ese síntoma. Conviene muy bien la repugnancia por lo sexual que Hamlet expresa en el coloquio con Ofelia, esa misma repugnancia que en los años siguientes se apodera cada vez más del alma del poeta hasta alcanzar su expresión culminante en Timón de Atenas. Leeré hasta terminar, ya que en 2 líneas el final de esta nota abre la vía a quienes intentaron a continuación ordenar el conjunto de la obra de Shakespeare considerando su evolución como signo del problema de una represión personal, en particular Elia Sharp, en su artículo sobre Hamlet publicado en el International Journal of Psychoanalysis y reeditado tras su muerte en el volumen de sus Collected Papers. Dar un esquema semejante es imprudente, por cierto, en todo caso criticable desde el punto de vista metodológico, lo cual no excluye que haya ella encontrado un efecto algo de valor. He aquí el final de la nota. Desde luego, no puede ser sino la vida anímica del propio creador la que nos sale al paso de Hamlet, de la obra de George Blands sobre Shakespeare, 1896, tomo la noticia de que el drama fue escrito inmediatamente después de la muerte de su padre, en 1601, y por tanto en pleno duelo, en la reviviscencia
tenemos derecho a suponerlo, de los sentimientos infantiles referidos a él. También es sabido que un hijo de Shakespeare, muerto prematuramente, llevaba el nombre de Hamnet. Vemos por medio de estas simples indicaciones hasta qué punto Freud deja muy atrás las cosas en que los autores se introdujeron después. Por mi parte, aquí querría encarar el problema como podemos hacerlo a partir de los datos que produje ante ustedes desde el comienzo del año, ya que creo que nos permitirán reunir de manera más sintética y más abarcadora los diferentes resortes de lo que ocurre en Hamlet. Gracias a ellos, podemos de algún modo simplificar esa multiplicidad de instancias con que a menudo nos vemos confrontados en los comentarios analíticos actuales, y que les da no sé qué carácter de reduplicación, cuando por ejemplo vemos que el mismo artículo retoma sucesivamente la misma observación, poco importa cuál, en el registro de la oposición entre el inconsciente y la defensa, luego en el del yo y el ello, y como si esto fuera poco, todo lo que se produce cuando allí introducimos la instancia del superyo, sin que jamás se unifiquen esos diferentes puntos de vista, lo cual a veces da a esos trabajos no sé qué vaguedad, qué sobrecarga, que no parece hecha para volvérnoslo utilizables en nuestra experiencia. Aquí intentamos elaborar guías que nos permitan contextualizar los diferentes órganos de los aparatos mentales que Freud nos dio durante las sucesivas etapas de su pensamiento, de una manera tal que tome en cuenta el hecho de que no se superponen semánticamente más que en forma parcial. El modo en que podemos hacerlos funcionar normalmente no es agregar los unos a los otros en una suerte de conjunto, sino remitirlos, si ustedes quieren, a una trama que intentamos volver más fundamental, a fin de que sepamos lo que hacemos con cada uno de esos órdenes de referencias cuando los hagamos entrar en juego. Comencemos entonces a deletrear el gran drama de Hamlet. Por evocador que haya sido el texto de Freud, debo recordar de qué trata la pieza. Comienza poco después de la muerte de un rey que fue, nos dice su hijo Hamlet, un rey muy admirable, ideal como rey y como padre, y que ha muerto misteriosamente. La versión que se ha dado de su muerte es que fue picado por una serpiente en un jardín, en ese orchard, que ha sido interpretado por los analistas. Luego, muy pronto, unos meses después de su muerte, la madre de Hamlet se casó con quien es su cuñado, Claudio. Este Claudio es objeto de todas las execraciones del héroe central, acerca de las cuales diré que no solo están motivadas por la rivalidad que Hamlet puede tener para con él, ya que en definitiva fue alejado del trono por este tío, sino además por todo lo que sospecha acerca del carácter escandaloso de esa sustitución. Mucho más aún, el padre aparece luego como Ghost, fantasma, para revelarle en qué condiciones de traición dramática se operó lo que lisa y llanamente ha sido un atentado. El fantasma le dice que vertieron en su oreja, mientras dormía, un veneno misteriosamente denominado Evenon. Este pasaje del texto tampoco dejó de suscitar la curiosidad de los analistas. Evenon es una suerte de palabra inventada, no sé si se encuentra en otro texto. Han intentado encontrarle equivalentes, una palabra cercana que designa, de la manera en que por lo habitual se le traduce, el beleño. Es muy cierto que ese atentado por la oreja de ningún modo podría satisfacer a un toxicólogo, lo cual, por lo demás, da al analista pie para muchas interpretaciones. Veamos de inmediato algo que nos resulta sorprendente a partir de las articulaciones que hemos puesto de relieve. Sirvámonos de esas claves, por particulares que puedan parecerles las condiciones de su surgimiento, que hayan sido formadas para fines muy particulares, muy determinados, no impide que, en conformidad con uno de los aspectos más claros de la experiencia analítica, lo particular sea aquello que tiene el valor más universal. Así, él no sabía que estaba muerto, que pusimos en evidencia en el análisis del sueño del padre muerto, tiene un alcance fundamental. En efecto, la ignorancia en que se mantiene al otro con respecto a una situación cualquiera es algo decididamente original en la relación con el otro. Bien lo saben ustedes, ya que les enseñan que una de las revoluciones del alma infantil es el momento en que el niño, después de haber creído que todos sus pensamientos son conocidos por sus padres, se percata de que no es así. Todos sus pensamientos es una expresión que siempre debe incitarnos a una gran reserva. Nosotros lo llamamos así,
pensamientos para lo que el sujeto vive. Esos pensamientos son todo lo que hay. Todo lo que hay, sus menores movimientos interiores, es conocido por sus padres. De ahí la importancia del momento en que se percata de que el otro puede no saber. Ese no saber en el otro se correlaciona con la constitución misma del inconsciente del sujeto, y es indispensable tenerlo en cuenta. En cierto sentido, uno es el reverso del otro, y tal vez su fundamento. Digo tal vez porque esta formulación no basta para constituirlos como tales. Sea como fuere, una cosa es clara, y nos sirve de guía en el abordaje del drama de Hamlet, a saber, que intentaremos refutar la noción histórica, de todos modos un poquito superficial y propia de la atmósfera de la época, del estilo de ese momento, según la cual en Hamlet estaría en juego no sé qué fabulación moderna, y según la cual, con respecto a la talla de los antiguos, los modernos serían pobres degenerados. Tal es el estilo del siglo XIX, no por nada se cita a George Brandes, y nunca sabremos si en esa época Freud conocía a Nietzsche, aunque sea probable. Pero esa referencia a los modernos no puede bastarnos. ¿Por qué los modernos serían más neuróticos que los antiguos? Esta es, en todo caso, una petición del principio. Lo que intentamos elaborar deberá tener mayor alcance que esta petición de principio o que la explicación mediante la cosa anda mal porque anda mal. Lo que tenemos frente a nosotros es una obra cuyas primeras hebras, comenzaremos a separar. Primera hebra. Aquí el padre sabe muy bien que está muerto. Muerto según el anhelo de aquel que quería tomar su lugar, a saber, Claudio, que es su hermano. El crimen está oculto, no para él, sino para el mundo, ese que es representado sobre el escenario. Este es un punto absolutamente esencial, sin el cual, por supuesto, el drama de Hamlet no habría podido existir siquiera. Este punto es además puesto de relieve por Jones en un artículo de fácil acceso, The Death of Hamlet Father. En él subraya que esa es la diferencia esencial que Shakespeare introdujo con respecto a la saga primitiva, en la cual el asesinato del rey tuvo lugar delante de todos, bajo un pretexto que incumbe en efecto a sus relaciones con su esposa. Allí el rey también es masacrado por su hermano, pero todo el mundo lo sabe, mientras que en Hamlet la cosa está oculta, pero el padre sí la conoce, y este es el punto importante. El padre mismo es quien viene a informárnoslo, como lo lamenta Horacio cuando dice a Hamlet: "There's needs no ghost, my lord, come from the grave, to tell us this". Freud lo cita en varias ocasiones porque se tornó proverbio. No se necesita un fantasma, señor, salido de la tumba, para decir esto. Y en efecto, si se trata del tema edípico, ya sabemos mucho al respecto. Pero en la construcción del tema de Hamlet está claro que aún no hemos llegado a saberlo. Lo significativo es que la fábula está hecha de manera que el padre lo sepa. Aquí está en juego un elemento esencial, y esta es una primera diferencia en la hebra con respecto a la fabulación fundamental, primera del drama de Edipo. Edipo no sabe. Cuando sabe todo, el drama se desencadena, lo cual llega hasta su autocastigo, es decir, hasta la liquidación de la situación por parte de él mismo. Pero el crimen edípico es cometido sin darse cuenta. En Hamlet, el crimen edípico es sabido, y sabido por su víctima, la cual aparece para darlo a conocer al sujeto. Vean por qué camino avanzamos, y con ayuda de qué método. Es un método clásico que procede por medio de la comparación de la correlación entre las diferentes hebras de la estructura, considerada como un todo articulado, y en ningún lugar hay más articulación que en lo que atañe al dominio del significante. La noción misma de articulación, sin cesar lo subrayo, es consustancial al significante. A fin de cuentas, no hablamos de articulación en el mundo más que porque el significante da un sentido a ese término. De lo contrario, no hay otra cosa que continuidad o discontinuidad, pero nada de articulación. Procedemos por medio de una suerte de comparación entre las hebras homólogas en ambas piezas, Edipo y Hamlet, en la medida en que Freud las cotejó, y a fin de captar la coherencia de las cosas. Si en uno de los dos dramas una de las teclas del teclado se encuentra bajo un signo opuesto a aquel en que ella está en el otro, intentamos ver si, por qué, cómo, en qué medida se produce en el otro una modificación correlativa de sentido opuesto. Se supone
que poner en evidencia esas correlaciones nos conduce a la coyuntura del tipo de causalidad que está en juego en esos dramas. La idea de partida es entonces que lo más instructivo para nosotros son las modificaciones correlativas. Despejarlas y anotarlas de manera cuasi algebraica nos permite poner en orden los resortes del significante y hacer que nos resulten más o menos utilizables. En el sueño del padre muerto teníamos en la línea superior él no sabía. En Hamlet tenemos él sabía que estaba muerto. Aquí el padre sabía que estaba muerto según el anhelo asesino que lo llevó a la tumba, el de su hermano. ¿Cuáles son las relaciones de este Claudio con Hamlet? En la tradición analítica siempre se lanzan de una manera un poco precipitada hacia la superposición de las identificaciones. Como los conceptos más cómodos son los menos elaborados, sabe Dios lo que no se privan de hacer con ciertas identificaciones. A fin de cuentas, nos dicen, Claudio es una forma de Hamlet. Lo que él hizo es el deseo de Hamlet. Esto se dice demasiado rápido. Para situar la posición de Hamlet ante su deseo, en efecto, nos vemos obligados a hacer intervenir el escrúpulo de conciencia. Ahora bien, ese elemento introduce en las relaciones de Hamlet con Claudio una posición doble, profundamente ambivalente. Si Hamlet se relaciona con Claudio como con un rival, percibimos bien que esa rivalidad es singular. En segundo grado, ya que Claudio es también, en realidad, quien hizo lo que Hamlet no habría osado hacer, en esas condiciones, este Claudio se ve cercado por no sé qué misteriosa protección que es cuestión de definir. Si Hamlet lo deja indemne, nos dicen, lo hace en nombre de sus escrúpulos de conciencia. Pero, ¿qué pesan estos en comparación con lo que se le impone desde que el Ghost literalmente le ordenó vengarlo? A partir de ese encuentro primitivo, Hamlet, para actuar contra el asesino de su padre, que también es el usurpador que lo ha desposeído a él, está pertrechado de todos los sentimientos. Sentimiento de usurpación, sentimiento de rivalidad, sentimiento de venganza. Y mucho más aún de la orden expresa recibida de un padre admirado por sobre todas las cosas. Con seguridad todo en Hamlet está de acuerdo para que él actúe, y no actúa. Es obvio que aquí comienza el problema. Para progresar en dirección a resolverlo, debemos armarnos de la mayor simplicidad. Quiero decir que lo que siempre nos extravía es utilizar muletillas en lugar de franquear la cuestión. Freud nos lo dice, los escrúpulos de conciencia de Hamlet son la representación consciente de algo que se articula en el inconsciente. Pues bien, lo que tenemos que hacer es descubrir qué quiere decir ese deseo inconsciente. Y de ahora en más podemos decir con Freud que, por la manera en que están entabladas las cosas, bien se ve que hay algo que no anda en el deseo de Hamlet. Aquí vamos a elegir nuestro camino, lo cual no es fácil porque no hemos avanzado mucho desde donde siempre se ha estado. Lo que haremos es tomar la tragedia en su conjunto y considerar cuál es, de cabo a rabo, la conducta de Hamlet. Dado que hemos hablado del deseo de Hamlet, debemos situar lo tocante a su fantasma, en la medida en que para nosotros el fantasma es el eje, el alma, el centro, la piedra de toque del deseo. Lo que está en juego no ha escapado a los analistas, naturalmente, pero estos no vieron en ello más que las relaciones de Hamlet con el objeto consciente de su deseo, acerca del cual el autor no nos ahorra detalle alguno. Pero esto no es exactamente lo mismo, no es tal vez del mismo registro, del mismo orden que el fantasma. En la pieza tenemos algo así como el barómetro de la posición de Hamlet con respecto al deseo. Lo tenemos de la manera más obvia y más clara bajo la forma del personaje de Ofelia. Ofelia es, muy obviamente, una de las creaciones más fascinantes que se haya propuesto a la imaginación humana. Lo que podemos denominar el drama del objeto femenino, el drama del deseo, tal como aparece en el albor de una civilización bajo la forma de Helena, es notable verlo encarnado en el drama y en la desgracia de Ofelia, que quizás sea también un punto culminante. Ese drama, ustedes saben, ha sido retomado bajo numerosas formas por la creación artística, ya por los poetas, ya por los pintores que, al menos en la época pre-rafaelita, han llegado a brindarnos cuadros detallados en los que se reencuentran los términos mismos de la descripción realizada por Shakespeare
de esta Ofelia que flota con su vestido llevada por las aguas en que, enloquecida, se dejó arrastrar, ya que el suicidio de Ofelia es ambiguo. Freud nos lo indica. Vemos aparecer en la pieza un horror a la feminidad como tal, cuyos términos son articulados en el sentido más estricto del término, por el propio Hamlet, cuando recurre ante los ojos de Ofelia a todas las posibilidades de degradación, de alteración, de corrupción vinculadas al desarrollo de la vida misma de la mujer, en la medida en que ésta se deja llevar a todos los actos que poco a poco hacen de ella una madre, en virtud de lo cual Hamlet la rechaza y del modo que parece más sarcástico y más cruel. Hay una correlación esencial entre la evolución que experimenta la posición de Hamlet con respecto a Ofelia y lo que determina su posición general para con el deseo. Observen de pasada que nos vemos confrontados con la interpretación que de esta evolución da el psicoanalista salvaje, Polonio, el padre de Ofelia. De inmediato él llamó la atención sobre lo que está en juego en la melancolía de Hamlet. Esta se debe a que ha escrito cartas de amor a su hija, y a que ella le respondió con severidad según las instrucciones que le dio él. Polonio, atendiendo solamente a su deber de padre, en otras palabras, piensa nuestro Hamlet está enfermo de amor. Una vertiente fácil se ofrece siempre a la interpretación externa de los acontecimientos, y el personaje caricaturesco de Polonio sirve allí para representarnos el toque irónico que aquella merece. Si bien el cambio de la posición sexual de Hamlet es profundo y capital, se organiza de un modo un tanto diferente, nadie lo duda. Lo que allí está en juego concierne, por supuesto, a las relaciones de Hamlet. ¿Con qué? En lo esencial con su acto. Hamlet tiene un acto por hacer, y toda su posición de sujeto depende de ello. De manera muy precisa se manifiesta a lo largo de toda esta pieza que con respecto al acto Hamlet está fundamentalmente en una posición que la lengua inglesa designa mediante un término cuyo empleo es más corriente que en francés, to procrastinate, o sea, dejar para mañana. En francés se hablaría de adjournment, aplazamiento, de retardement, retardación. De eso se trata. En efecto, nuestro Hamlet procrastina de punta a punta de la obra, lo cual lo convierte por excelencia en la pieza de la procrastinación. El asunto es saber qué puede significar el hecho de que, cada vez que él tiene ocasión de consumar el acto en cuestión, lo deje para más adelante, y a la vez qué es lo que resultará determinante al final, cuando él dé el paso de cometerlo. La pregunta que se plantea es qué significa el acto que se le propone. Ese es el punto que hay que poner de relieve a propósito de la procrastinación, al menos en el presente caso. Lo que ya les hice observar lo indica suficientemente. El acto que se propone a Hamlet no tiene nada que ver con el acto edípico, la revuelta contra el padre, el conflicto con el padre, en el sentido en que es, en el psiquismo, creador. Este no es el acto de Edipo. El acto de Edipo sostiene la vida de Edipo, lo convierte en el héroe que es antes de su caída, mientras no sabe nada. Otorga su carácter dramático a la conclusión de la historia. Hamlet, en cambio, sabe que es culpable de ser. Le resulta insoportable ser. Antes de cualquier comienzo del drama, él conoce el crimen de existir. A partir de ese comienzo, se encuentra frente a una elección por realizar en la cual el problema de existir se plantea en los términos que lo caracterizan, a saber, to be or not to be, que sin remedio lo introduce en el ser, tal como él lo articula muy bien. Justamente debido a que Hamlet, el drama edípico, se abre al comienzo y no al final, se propone al héroe la elección entre ser y no ser. Y precisamente debido a que existe ese o bien, en cualquier caso, él resulta capturado en la cadena del significante, en lo que hace que de todos modos él sea la víctima de esa elección. Daré la traducción de Le Tourneur, que me parece la mejor. Ser o no ser, he ahí el problema. ¿Será más noble sufrir en silencio los dardos y flechas de la atroz fortuna, o levantarse en armas contra un mar de infortunios y al enfrentarlos terminar con ellos? Or to take arms against a sea of troubles, and by opposing
and damned to die to sleep. No more. Morir, dormir, no más. Y al dormir decir que terminamos con la aflicción y el millar de conflictos naturales. And by sleep to say we end the heart age and the thousand natural shocks that flesh is heir to, que ha heredado la carne. Creo que estas palabras no pueden sernos indiferentes. Morir, dormir, quizás soñar. Ay, he ahí el enigma. Porque en ese sueño de muerte las visiones que lleguen, cuando nos hayamos desprendido de esta mortal envoltura, this mortal coil no es exactamente la envoltura, es esa especie de torsión, de algo enrollado que hay a nuestro alrededor. Nos hacen vacilar, he ahí la reflexión, que da vida tan larga a las calamidades, pues ¿quién soportaría los azotes y las mofas del tiempo? El agravio del opresor, la injuria del altanero, los tormentos del amor desdeñado, la demora de la ley, la insolencia del funcionario y los insultos, que hay que tolerar con meritoria paciencia, cuando se podría lograr el descanso con un simple estilete. ¿Ante qué se encuentra Hamlet en ese ser o no ser? Él debe ir al encuentro del lugar que ocupa lo que su padre le dijo. Y lo que su padre le dijo en calidad de fantasma, Phantom, es que fue sorprendido por la muerte, en plena flor de sus pecados. Para el hijo la cuestión es ir al encuentro del lugar que ocupa el pecado del otro, el pecado no pagado por el otro. El que sabe es aquí alguien que no ha pagado el crimen de existir, al contrario de Edipo, quien pagó el crimen que no sabía que había cometido. Las consecuencias para la generación siguiente, además, no son leves, ya que los dos hijos de Edipo no piensan más que en masacrarse entre sí con todo el vigor y la convicción deseables. Con Hamlet ocurre de un modo muy diferente. Hamlet no puede ni pagar en lugar del padre, ni dejar la deuda impaga. A fin de cuentas, debe hacerla pagar. Pero en las condiciones en que está ubicado, el golpe pasa a través de él mismo. Al final de una trama sombría, sobre la cual habremos de extendernos ampliamente, solo después de haber sido estoqueado y con el arma misma que lo hiere de muerte. Hamlet puede golpear al criminal que está a su alcance, a saber, Claudio. El resorte que constituye toda la dificultad del problema con que Hamlet se topa para asumir su acto es el hecho de que padre e hijo, uno y otro, saben, es su comunidad de clarividencia. La cuestión es saber por qué vías podrá Hamlet alcanzar su acto. ¿Cuáles son las vías de rodeo que posibilitarán este acto en sí mismo imposible, en la medida misma en que el otro sabe? ¿Cuáles son las vías que al fin posibilitarán a Hamlet consumar lo que debe ser consumado? Tales son las vías que deben ser objeto de nuestro interés, son las que van a instruirnos. Aquí el verdadero problema que hoy había que introducir. Debo llevarlos al término de la cosa, señalándole por dónde llega Hamlet a consumar por fin su acto. No olvidemos, por cierto, que si bien lo logra, si bien Claudio al fin cae herido, es una chapucería. Tuvo nada menos que pasar a través del cuerpo de alguien a quien con seguridad él hundió en el abismo. Como verán, a saber, el amigo, el compañero, Laertes, justo antes, a consecuencia de una confusión, su madre se envenenó con la copa misma que debía servir de atentado alternativo para el caso, en que la punta envenenada del florete no hubiese tocado a Hamlet. Recién después de algunas otras víctimas, y no antes de haber sido él mismo herido de muerte, puede asestar el golpe a Claudio. Aunque el golpe es asestado, aunque una suerte de rectificación del deseo ha intervenido in extremis y posibilitó el acto, hay empero aquí algo que debe presentar dificultades. ¿Cómo ha sido consumado el acto? La clave recae justo aquí, y ello hace que esta pieza genial nunca haya sido reemplazada por otra mejor hecha. Ya que, en última instancia, ¿qué son esos grandes temas míticos con respecto a los cuales las creaciones de los poetas se ponen a prueba a través de las eras? Esa larga sucesión de variaciones que se extienden por siglos y siglos,
no es otra cosa que una especie de larga aproximación que hace que el mito, cuando sus posibilidades son analizadas con precisión, termine por entrar, en sentido estricto, en la subjetividad y en la psicología. Sostengo y sostendré sin ambigüedad, y al hacerlo creo estar en la línea de Freud, que las creaciones poéticas engendran las creaciones psicológicas, más que reflejarlas. Una trama difusa flota vagamente desde siempre en la relación primordial de rivalidad entre el hijo y el padre, aquí tratadas por Shakespeare. Da a la pieza Hamlet todo su relieve y constituye su verdadero núcleo, en la medida misma en que algo ha faltado en la situación original inicial del drama de Hamlet, por cuanto es distinta de la correspondiente a la historia de Edipo, a saber, la castración. Las cosas se presentan dentro de esta pieza como una lenta marcha en zigzag, un parto lento y por caminos desviados de la castración necesaria. En la medida misma en que algo por fin llega a equivaler a lo que faltó, y por cuanto esto, en último término, se realiza, Hamlet desencadena la acción terminal, en la cual sucumbe, al haber sido llevadas las cosas hasta el punto en que él no puede subsistir. Otros, los fornitbras, siempre listos para recoger la herencia, vendrán a sucederlo. 4 de marzo de 1959.